Andrea, Bueno, y bueno, vamos un poquito a la siguiente, Patri. A ver, ahí está. Acá tienen los nombres de nosotros. Bueno, yo soy la responsable de la unidad. Patricia, en realidad es prácticamente la responsable de todos los cursos conmigo. Y bueno, Carla recientemente tiene su maestría en el área de legislación. Estamos muy orgullosas de esto, es nuestra primera maestría en el área sobre medicamentos, entonces realmente bueno, van a aprovechar mucho de toda la experiencia que ella ha adquirido con este trabajo. Y bueno, y Guillermo, que es el último en ingresar al equipo, pero que bueno, está aprendiendo rápido, así que lo van a conocer próximamente cuando se integre a la clase. Bien, siguiente, Patri. Bueno, acá tienen los correos electrónicos, mi correo electrónico y el de Patricia. Por este correo ustedes pueden en cualquier momento mandarnos consultas. Obviamente que ustedes pueden mandarlo a cualquier hora la consulta, pero nosotros vamos a contestar en un horario de oficina, ¿no? ¿Tá? Este, eh, en fin, pero bueno, digo, lo bueno que tiene el mail es que cada uno puede mandar el correo, no esperen que contestemos en un horario que sea fuera de la oficina. Lo planteo porque nos han mandado mensajes un domingo a las 2 de la mañana, ¿no? O sea, está bien, pero bueno, nosotros no lo vamos a leer hasta ahora. Bueno, personalmente eso era antes, cuando teníamos presencialidad, así que lamentablemente no les vamos a poder coordinar día y hora para tener reuniones con nosotros, pero bueno, lo bueno que tiene el Zoom en ese sentido es que si alguno tuviera en algún momento alguna situación, alguna cosa que nos quisiera plantear, podríamos coordinar una reunión por Zoom, puede ser antes de la clase. Siguiente. Bueno, el material, no hay textos sobre legislación, es un debe que tenemos como cátedra, seguramente en algún momento nos pongamos a trabajar en algún manual, pero bueno, nosotros tratamos de todo el material que ustedes puedan utilizar, lo hacemos nosotros, y lo subimos al aula virtual. Ahí tienen el usuario, que es la cédula sin puntos ni guiones, ni dígito verificador, la contraseña, que es la misma de la página de Bedelía, y la contraseña del curso, Pati, ¿no la pusiste? no, quedó libre porque si no era imposible que hoy accedieran a la clase. Voy a meditar si dentro de unos días le pongo contraseña o lo dejamos abierto. Yo no soy muy Bien. afín de dejarlo abierto, pero bueno, la virtualidad complica un poco el tema de la contraseña. Patri, Lo mismo, acceso por sí. temas de seguridad. Y hoy en día, si alguien no tiene, me avisa, pero por los que ya he hablado, todo el mundo estaba gestionando su acceso. Bien. Bueno, siguiente, Pati, a ver, ¿qué más? Espera que se me complicó. Ah, es la última. Bueno, les cuento un poquito de qué se trata el programa. Yo no sé si tuvieron la oportunidad de verlo, pero vamos a empezar la clase de hoy muy rápidamente con el concepto de derecho, simplemente algunas nociones básicas, refrescarlas para que, bueno, ustedes puedan comprender la clase. Luego vamos a hablar de la Ley Orgánica del Ministerio de Salud Pública, vamos a explicar específicamente bueno, la creación del ministerio, sus cometidos, ¿verdad? Las cosas más importantes relacionadas de cómo funciona el ministerio. Luego, un tema muy importante, vamos a ver la ley de farmacias, todos los tipos de farmacias, vamos a ver la ley de medicamentos, y ahí vamos a estudiar todos los tipos de medicamentos, el registro de medicamentos, y bueno, después vamos a ver el tema de patentes, que específicamente vamos a ver las patentes farmacéuticas. Algunos de ustedes capaz que hicieron bases jurídicas o hicieron propiedad intelectual. Bueno, en estas clases nos vamos a centrar en los temas de patentes farmacéuticas. O sea, no vamos a hablar en general, sino que vamos a ver específicamente, bueno, la relación que tiene el sistema de patentes con la industria farmacéutica, que es mucho y que es muy importante.
Vamos a ver la ley de estupefacientes, vamos a ver cannabis, después vamos a ver los temas de contratos, bueno, productos médicos, ¿qué más? Bueno, ética, hay una clase final de ética en el ejercicio profesional, responsabilidad profesional, bueno, son temas que son importantes que ustedes tengan presente. No sé si me No, me estoy parece que faltando algún pasaste por tema, lo estoy todos. diciendo medio de memoria. Bueno, la idea es, ustedes tienen que tener la normativa, es muy importante que ustedes manejen bien la normativa. La normativa también se las vamos a poner en el aula virtual, pero bueno, es importante que ustedes sepan que la normativa ustedes la pueden conseguir a través del diario oficial. Ustedes pueden en la página del diario oficial sacar la normativa y también pueden hacerlo a través de la página del Parlamento. El Ministerio de Salud Pública también tiene información importante. La página del Ministerio no es muy amigable. La verdad es que yo cada vez que tengo que buscar algo en la página del Ministerio realmente quiero matarme, porque no la tienen muy ordenada, salvo algunas direcciones que están mejores que otras. Pero bueno, la página del Ministerio es importante que manejen todos los temas de los formularios que hay en la página, ¿verdad? Los instructivos. Y bueno, eh, todo químico farmacéutico, todo profesional debería tener una carpeta con toda la normativa vigente, sobre todo la relacionada con las empresas o la empresa que asesoran, ¿verdad? Más si son directores técnicos. No sé, Patricia siempre me hace acordar que hace unos años teníamos un ayudante que decía el primer día de clase: bienvenidos a la materia más importante de la carrera. Siempre les decía eso a los muchachos. Y yo me reía porque en realidad, o sea, como abogada en la Facultad de Química, nunca pretendí que alguien dijera algo así en mi materia. Digo, yo no soy de los profesores que piensan de que la materia que hacen es la más importante. Que bueno, en definitiva ustedes estudian química y no necesariamente pueden considerar que el derecho es importante. Sin embargo, él me hizo ver que en realidad algo de razón tenía. O sea, él decía que lo máximo que puede aspirar un profesional en una empresa es la dirección técnica. Y básicamente lo que hace un director técnico es aplicar normativa. Por lo tanto, el trabajo de un director técnico es precisamente lo que nosotros enseñamos en esta materia. Y por eso es que nos parece importante que ustedes presten atención específicamente a, bueno, cuál es la normativa que rige la profesión de ustedes. ¿Tá? Por otro lado, hoy Carla decía una cosa, que no sé si Carla la querés decir tú, pero algo muy importante que tiene que ver con el relacionamiento de entre las materias y los conocimientos previos. No sé, Carla, si querés intervenir tú o lo digo yo. No, como quieras, si querés decir vos y yo acoto algo. No, que en definitiva es una materia, una asignatura que de alguna manera busca integrar un montón de conocimientos, no solamente el área jurídica que se integra a los conocimientos de ustedes, sino todos esos conocimientos que ustedes han adquirido a lo largo de la carrera. O sea, nosotros vamos a evocar que ustedes de alguna manera recuerden cómo se fabrica un medicamento, ¿verdad? ¿Qué tipos de medicamentos hay? ¿Cuáles son las diferencias que existen en esos medicamentos, ¿verdad? Y nos va a interesar específicamente que esos conocimientos que ustedes adquirieron a lo largo de la carrera los vean y los apliquen dentro de lo que es la normativa. Y por eso es tan importante que esta materia esté ubicada en este semestre, porque en definitiva esta materia viene de alguna manera bueno, a integrar, como bien dije al principio, todos esos conocimientos y a, de alguna manera, mostrarles cómo el derecho, ¿tá? Realmente se suma a estas cuestiones técnicas, o cómo estas cuestiones técnicas, si quieren, vienen a estar integradas en el derecho. Y por eso es muy, muy, muy importante que no estudien los temas en forma aislada. No consideren que porque estamos viendo el registro de un medicamento, ¿verdad? No tenemos que considerar las particularidades de un medicamento biotecnológico o de un medicamento homeopático, ¿sí? O sea, tenemos que tener claro las diferencias y tenemos que integrar esos conocimientos en lo que es los trámites
de registro de ese tipo de medicamentos. Por otro lado, van a ver que la normativa regula muchísimo a los productos relacionados con la salud, y eso no es casualidad. Los productos todos relacionados con la salud requieren este tipo de controles porque es uno de los cometidos esenciales de los estados modernos, el procurar de alguna manera defender la salud de la población. Y bueno, en estos momentos de pandemia estamos viendo todo el tiempo cómo estas cuestiones, estos cometidos, estos fines de los estados se ponen de manifiesto a la hora de defender la salud de la población. Y bueno, una de las formas de defender la salud de la población es justamente la de controlar los productos y los establecimientos que la producen. Entonces, toda esta regulación, ¿verdad?, está de alguna manera inmersa en estos bienes jurídicos que se están protegiendo. Y son de las cosas que ustedes tienen que tener presentes cuando están estudiando esta materia, para poder integrarlos correctamente. No sé, Carla, si querés agregar algo. Sí, un poco para reforzar un poco lo que dijiste y contarles un poco lo que es la experiencia del químico farmacéutico egresado. Tanto Patricia como yo nos desempeñamos como químicas farmacéuticas en el área de asuntos regulatorios, desde medicamentos, cosméticos, etcétera, y patentes. Y bueno, y decirles que esta materia es la materia que más van a utilizar cuando se reciba. Les va a parecer increíble, pero es la que van a usar en el día a día, estén en el departamento de desarrollo, en control de calidad, en asuntos regulatorios, o se desempeñen como director técnico de una farmacia, de un laboratorio o de lo que sea. Y está bueno que aprovechen esta materia para sacarse las dudas en el momento, antes de que les pueda generar un perjuicio, antes de que alguien los eche por haberse mandado una macana realmente grave, o que, bueno, tengan consecuencias mucho más graves que perder el trabajo. Entonces, realmente tómenselo como algo que además de ser una materia que por supuesto que tienen que salvar para recibirse, como algo que a ustedes les va a servir un montón y que las cosas les tienen que sonar, y también piensen la materia desde lo técnico, que ustedes ya han hecho, tienen la batería casi completa de lo que son todas las químicas, las farmacotecnias, control de calidad, etcétera. ¿Cómo lo aplico después en mi rol como director técnico o en mi rol como químico? Y cómo resuelvo ciertas situaciones, que es lo que se basa esta materia. Nosotros no les vamos a pedir que vomiten normativa, no nos interesan los números de normativa, pero sí nos interesa que sepan resolver problemas. Que si yo les pongo, por ejemplo, un medicamento de síntesis con ciertas características, ustedes sepan qué hacer, qué es lo que se tiene que hacer, cómo lo tengo que hacer. Y bueno, y eso implica también razonar desde lo técnico hasta lo jurídico. Y eso, en definitiva, es lo que ustedes van a hacer como profesionales en su práctica diaria. Y nada más. Bien. Bueno, dicho esto, no sé si tienen alguna pregunta, si no lo pueden hacer por el chat. Vamos entonces a pasar un poco a la primera clase. La idea mía es, no sé cuántos de ustedes han hecho bases jurídicas, pero bueno, la idea, o sea, yo tengo que retomar estos conceptos. Los que hicieron bases jurídicas capaz tuvieron la posibilidad de ver estos temas hace menos tiempo, pero bueno, muchos de ustedes no hicieron bases jurídicas porque es una materia electiva, y por lo tanto no tengo otra que empezar por los conceptos básicos, ¿está? Así que bueno, cualquier consulta me dicen. Y por supuesto, digo, si alguno quiere participar, es bienvenido. Yo empiezo normalmente esta clase preguntando qué es el derecho. Es difícil preguntarle qué es el derecho a 40 personas que están del otro lado de un Zoom, ¿no? Pero bueno, si alguien se anima en algún momento a decir algo, bienvenido, digo, simplemente prenda el micrófono y lo dice. Básicamente, el derecho es un conjunto de normas
Obviamente estas normas no son cualquier tipo de normas. Si querés pasar a la siguiente, Patricia. A ver, ahí va. El derecho es un conjunto de normas, dice la definición de conducta, pero normas de conducta hay de muchos tipos, vamos a ver que no son cualquier norma de conducta, que inspiradas en el ideal de justicia e impuestas, dice, coercitivamente, que al determinar las facultades y obligaciones de cada uno hacen posible la coexistencia social. Esta es una definición del profesor Couture, que es un profesor de Derecho, que bueno, realmente es un profesor muy conocido, que ha definido, tiene un libro que se llama Vocabulario Jurídico, y esta definición es de su libro. A ver, conjuntos de normas de conducta conocemos muchas. No sé si alguno de ustedes puede darme algún otro ejemplo de conjunto de normas, en general. A ver si a alguien se le ocurre. Un protocolo de trabajo, por ejemplo, de normas relacionadas a un lugar laboral. Ahí está. ¿Y esas normas de qué tipo son? Actitudinales, por ejemplo, o técnicas. Técnicas, muy bien. Un conjunto de normas técnicas sigue siendo un conjunto de normas, pero no necesariamente están referidas al derecho. Hay otros tipos de normas. Por ejemplo, una asociación profesional que maneja, ¿verdad?, determinados códigos de conducta. Ese tipo de códigos son normas ¿de qué tipo? ¿Qué les parece? Tipo éticas, por ejemplo. Sí, tipo no, éticas, muy bien. O sea, las asociaciones profesionales tienen muchas veces códigos de conducta, esas normas son normas de tipo ético y tienen otra función. Entonces, van a ver, digo, que hay muchísimos cuerpos normativos, tenemos otras como por ejemplo pueden ser los mandamientos o las normas que rigen las religiones, ¿verdad? Y eso son normas de tipo religioso y siguen siendo normas de conducta. Casi todas las normas están relacionadas con algún tipo de conducta. Entonces, el tema es, el derecho es también un conjunto normativo, también refiere a normas de conducta, pero no son cualquier tipo de normas. Son normas que tienen una denominación especial, son normas que se llaman jurídicas, porque, bueno, en definitiva están inspiradas en ese ideal de justicia, ¿verdad? Y esa justicia, ese ideal que las inspira, es algo que se define de un momento a otro, es decir, de una época a otra, se define qué significa la justicia. En los estados modernos, nosotros tenemos una definición de justicia aristotélica, en la cual lo que se plantea para el derecho es precisamente el dilema de que hay que tratar en forma desigual a las situaciones desiguales. Entonces, Aristóteles plantea que la justicia viene de alguna manera a nivelar la balanza para que todos, o sea, todos los individuos, reciban lo que necesitan. Por eso él dice que la justicia implica tratar desigualmente a situaciones desiguales. Esa es una justicia que normalmente la gente no se plantea. Los conceptos de justicia han cambiado a lo largo de los años, y de las décadas y de vida de los siglos, y muchas veces antes se planteaba la justicia retributiva, en la cual, por ejemplo, en épocas prehistóricas casi, la ley del talión, en la cual se planteaba el ojo por ojo, diente por diente, y por lo tanto la forma de nivelar la justicia se daba a través de infligirle el mismo daño que esa persona había infligido. No es así como se plantea en la época actual, y no es así como se plantea el derecho resolver el problema de la justicia. Entonces,
básicamente estas normas de conducta lo que vienen a hacer es a determinar derechos y obligaciones, es decir, facultades, dice el autor, que es lo mismo que derechos, y obligaciones de cada uno. Y esos derechos y esas obligaciones se basan justamente en esa protección que el derecho le da a determinadas situaciones, ¿sí? Y vamos a decir, esa forma de protección determina que exista una coexistencia social, es decir, que la gente pueda vivir en un ámbito en el cual haya cierto equilibrio y por lo tanto no vivamos en un estado de caos o en un estado de guerra, ¿sí? Esa es la razón por la cual el derecho se impone, ¿verdad?, de afuera en las sociedades para justamente evitar el caos, ¿sí? El caos que no le sirve a nadie, el caos que en definitiva atenta contra el avance de cualquier sociedad, ¿sí? Bien, sigamos a la siguiente. Ahora, esas normas, ¿verdad? Es necesario determinar cuál es la fuente, es decir, de dónde salen esas normas y cuál es la fuente que va a tener en cuenta esa sociedad para determinar las normas que se aplican a cada caso. Bueno, en Uruguay nosotros tenemos una tradición del derecho francés. La única fuente formal del derecho es la legislación. ¿Esto qué significa? Significa que cualquier decisión que se vaya a tomar debe ser basada en el derecho. Esto es muy importante porque esto se contrapone con la tradición del derecho anglosajón, en la cual las decisiones se pueden basar en la jurisprudencia, es decir, en decisiones de otros jueces, decisiones anteriores o casos anteriores. Es el caso, por ejemplo, de el derecho norteamericano, o el derecho británico, el derecho australiano, ¿verdad? Los países de tradición sajona, en los cuales el derecho se basa en la jurisprudencia, y por lo tanto, una vez que un juez, o una autoridad, si quieren, toma una decisión sobre un determinado aspecto, esa decisión se impone al juez que viene después. Eso no es así en Uruguay, y por lo tanto los precedentes no son obligatorios para los jueces, y los jueces o la autoridad que vaya a tomar una decisión tiene que basar siempre su decisión en el derecho. ¿Por qué es importante esto? Bueno, esto es muy importante porque cuando ustedes se manejen como directores técnicos de establecimientos, van a pedirle a la autoridad sanitaria que aplique el derecho. Y no va a ser importante para la autoridad sanitaria, o no va a ser, sí puede ser importante, pero no va a ser relevante desde el punto de vista obligatorio, es decir, que ellos tengan que fallar de una manera similar a como fallaron en casos anteriores, ¿sí? Por lo tanto, ustedes tienen que tener claro que la aplicación de las normas va a ser siempre en el caso concreto, y es en lo cual se tiene que basar cualquier decisión, ¿sí? Bueno, hay otros países que también establecen la costumbre como fuente del derecho, o establecen que se puede remitir a la costumbre. ¿Qué es la costumbre? La costumbre es la forma en que se decidían las cosas antes que existiera una norma. Entonces, en general, muchas veces se establecen convenciones en las cuales determinadas cosas se realizan de una determinada manera. Un ejemplo de esto son las normas de contabilidad. Las normas de contabilidad hace muchos años no estaban normalizadas, es decir, no estaban establecidas como normas, y por lo tanto se consideraba que la forma en que se llevaban los libros de comercio era la forma en que lo hacían normalmente los contadores, que en algún momento se pusieron de acuerdo en que tenían que tener determinado formato que fuera estandarizado para que cualquier contador lo pudiera entender. Y eso es lo que se considera una costumbre. De esa forma se acostumbraban a llevar las cuentas de las empresas.
Otro de vamos a decir, de las posibles fuentes del derecho es la doctrina. La doctrina es la opinión de los profesores, la opinión de los jurisconsultos, la opinión de los expertos, ¿sí? Bueno, no es fuente de derecho en Uruguay, sépanlo, pero en definitiva puede llegar a ser una fuente supletoria. O sea, toda la costumbre, la doctrina o la jurisprudencia se consideran fuentes supletorias, porque bueno, en realidad cuando uno tiene dudas de cómo interpretar la legislación, ¿verdad? Estas otras fuentes pueden ser interesantes para ayudarnos a interpretar el derecho. Es muy importante que tengan claro que el tema de interpretar el derecho es de las cosas más difíciles y más interesantes que tiene esta materia. Y bueno, yo sé que es difícil para ustedes como estudiantes de química, como científicos, bueno, pensar que una norma puede tener más de una interpretación. Bueno, es importante que tengan claro que eso es así, que las normas tienen distintas interpretaciones, o pueden llegar a tenerlas, y que en definitiva esas interpretaciones dependen de una cantidad de reglas que les vamos a enseñar en la clase de hoy, para que ustedes puedan interpretar el derecho de forma correcta, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta sobre esto? Me encanta preguntar cuál es la fuente del derecho en Uruguay. Por favor, no pongan otra cosa que no sea legislación, porque digo, después que estuve 15 minutos hablando de esto, me ponen cualquier cosa menos legislación. Entonces, los que estuvieron en la clase de hoy ya saben la respuesta a esta pregunta. ¿Está? Bien, seguimos entonces. Patricia, ¿pasás la siguiente? Ahí va. Bueno, veamos la norma jurídica, qué es, y sobre todo cuáles son las características de la norma jurídica. La norma jurídica es una regla de conducta obligatoria dirigida a los hombres que son libres de cumplir con ella o no. Este lenguaje no es muy inclusivo, muchachas, pero bueno, Couture es de otra época. Vamos a perdonárselo porque nos dejó una obra fantástica. Bueno, y en este último caso son objeto de sanción. Vean ustedes, Couture simplemente nos dice que la norma jurídica es una regla de conducta, pero también nos está diciendo que es obligatoria. ¿Esto qué significa? Significa que no es un consejo. La norma de conducta, la regla de conducta, cuando es una norma jurídica, es obligatoria, debe ser cumplida. Está dirigida, ¿verdad?, a todos, que somos libres de cumplirla o no. O sea, nosotros no se nos coarta la libertad, podemos no cumplir con las normas. Eso sí, tenemos que saber que si no cumplimos con las normas, somos objeto de sanciones, o podemos llegar a hacerlo. Porque yo siempre digo, si no se cumple con la norma y nos descubren, ¿verdad? O sea, en este caso se podría plantear, bueno, si yo, siempre pongo el ejemplo del homicidio, ¿verdad? Porque es un ejemplo bien fácil. Si yo tengo previsto matar a alguien de mi familia, ¿verdad? Obviamente que eso está prohibido. Hay una norma del derecho penal, una norma del Código Penal, que establece específicamente que quien tiene intención de matar y mate a alguien va a tener determinada sanción, ¿verdad? Determinado, bueno, pena de penitenciaría. Bueno, perfecto, pero para que eso ocurra, primero tiene que existir el homicidio, después tiene que aparecer el cadáver, y después me tienen que imputar el delito. ¿Estamos de acuerdo? Y siempre puede darse el caso de que, bueno, siempre pongo el mismo caso en química, ¿no? Si ustedes vieron Breaking Bad, no sé la cantidad de gente que mataron en Breaking Bad, que no apareció el cadáver nunca, ¿sí? Encontraron formas muy interesantes de desaparecer el cadáver. Entonces, el planteo que yo les hago es, bueno, la simple desaparición de una persona no es suficiente para considerar que hay un homicidio, ¿sí? Nada, si no aparecen pruebas, esa persona no va a ser imputada. Por lo tanto, siempre existe la posibilidad de que una persona que cometa una infracción no sea sancionada. Eso sí, si es descubierta, si se puede probar, entonces será sancionada. ¿Sí? Siguiente. Bien.
¿Cuáles son las características o los caracteres, si quieren, de las normas jurídicas? Bueno, son estos 4. La norma es bilateral. ¿Por qué es importante que ustedes tengan claro las características de las normas? Ustedes dirán, qué aburrido esto, ¿por qué me está dando clase de esto? A mí qué me importa la bilateralidad de la norma. Bueno, es algo muy importante la bilateralidad, porque yo tengo que entender, ¿verdad? Para poder interpretar la norma, tengo que entender cómo está compuesta la norma. Si yo no entiendo estas características de la norma, no la voy a poder interpretar bien. Lo primero e importante es que las normas siempre implican 2 partes. Siempre hay un sujeto obligado y siempre hay un sujeto, ¿verdad?, en una posición de exigir, ¿verdad? Siempre hay uno que está obligado a hacer y otro que está en la posición de exigir, ¿sí? Entonces es importante que tengan claro que en toda norma hay bilateralidad, es decir, siempre existen estos 2 sujetos y hay que identificar quiénes son estos sujetos, ¿sí? En toda norma. La otra característica es la generalidad, ¿sí? Las normas son generales, pero no, carácter no significa que a todos se nos apliquen las normas por igual. Las normas son generales siempre y cuando los individuos estén, ¿verdad?, contemplados en el supuesto normativo. ¿Esto qué significa? Significa que yo tengo que realmente estar comprendido en el supuesto que la norma establece. Vamos a poner un ejemplo. Los reglamentos de la Facultad de Química establecen que para recibir el título de químico farmacéutico uno tiene que tener determinada cantidad de créditos, y que esos créditos incluyen determinada cantidad de materias obligatorias que tienen que dar, una de ellas es legislación, ¿tá? Y una cantidad de materias opcionales, ¿sí? Toda persona que se inscriba en la Facultad de Química, ¿verdad?, y que cumpla con el requisito de haber salvado las materias obligatorias y haber cursado y salvado los cursos optativos o electivos, ¿tá?, tendrá derecho al finalizar a recibir el título de químico farmacéutico. Perfecto. Ahora la pregunta que les hago es, Guillermo Rodríguez Pereira, que no sé si está o no está, si llegó o no llegó, que estudió en la Facultad de Derecho. Estoy acá. ¿Estás ahí? Ahí está, ahí lo tienen, miren, ahí lo tienen. Guillermo Rodríguez Pereira, que estudió en la Facultad de Derecho, ¿tiene derecho a que le den el título de químico farmacéutico? Por favor, díganme rápidamente la respuesta. No. De ninguna manera, ¿está? ¿Por qué? Porque él no está en el supuesto normativo, porque él no está dentro de ese supuesto en el cual la norma establece que, dado determinada situación, ¿verdad?, tengo derecho a esta otra, a lo que la norma establece, ¿sí? Ese es el concepto de generalidad, es muy importante que lo tengan claro. Muchas veces se confunde, la gente suele pensar que la generalidad significa que a todos tenemos derecho a todo, y eso no es así. No todos tenemos derecho a todo, sino que todos los que están en ese supuesto tienen derecho, ¿verdad?, a lo que la norma establece. Bueno, el otro concepto que ya creo que más o menos lo manejamos en la definición es el concepto de imperatividad, ¿sí? Este concepto implica que la norma no es un consejo, la norma es una orden. La norma es no viene a plantear que lo mejor es que se actúe de una determinada manera, sino que la norma espera del individuo una determinada conducta, ¿sí? Y por último, el concepto de coercibilidad, que quiero que vean cómo se escribe, porque, bueno, no sé si tendremos muchas ocasiones en que escriban, pero lo he visto escrito con tantas faltas de ortografía que me gusta llamar la atención de cómo se escribe. ¿Alguien sabe lo que significa coercibilidad o es una palabra nueva para ustedes? Para mí es nueva. Bien. No, en realidad es la amenaza del uso de la fuerza. No,
A ver, es distinto. O sea, una cosa es la coacción, cuando vos coaccionás a alguien a hacer algo, que es que lo obligás a hacer algo, y otra cosa es la coercibilidad, que implica la amenaza del uso de la fuerza. No es el uso de la fuerza en sí, que es lo que tú estás planteando. O sea, la norma no plantea el uso de la fuerza, sino la amenaza del uso de la fuerza. ¿Por qué? Porque la norma lo que hace es, se dirige a las personas para que éstas la cumplan o no, pero tú tenés la libertad de no cumplirlo. Eso sí, tiene la amenaza del uso de la sanción. Entonces, ese es el uso de la fuerza, ¿no? En definitiva, es la fuerza pública. Si tú no cumplís con la norma, tú sabes que la consecuencia es esa amenaza de uso de la fuerza. Ahora, no puede ser coactiva la norma, porque bueno, es imposible que una población sea coaccionada a actuar de una determinada manera. Es imposible amenazar directamente a todas las personas para que tengan una determinada conducta. O sea, no hay cómo. Entonces, por eso es que la norma nunca llega a ser coactiva, sino que es coercible. ¿Tá? Es un poquito distinto, es un matiz. ¿Tá? Por eso yo les decía que en realidad es la amenaza del uso de la fuerza, y que si no los descubren, o sea, si no existe, o sea, yo puedo hacer todo mal, y puede salirme bien, o puede no salirme bien. Por eso es que la norma obviamente no es infalible, la norma existe, y existen también los mecanismos de control. Esos mecanismos de control pueden ser más o menos efectivos. Nosotros en la clase les vamos a decir cuándo los mecanismos de control son más o menos efectivos. En legislación farmacéutica vamos a ver infinidad de casos en los cuales el Ministerio de Salud Pública es el ente regulador, y por lo tanto el que va a controlar justamente la aplicación del derecho. Les vamos a contar en qué casos es más efectivo y en qué casos no es tan efectivo. ¿Sí? Más allá de que las normas puedan existir, muchas veces pasa que la autoridad sanitaria no puede llegar a todos lados, ni de la misma manera ni con la misma intensidad. ¿Sí? Y eso también va variando en función de las autoridades de turno, porque en definitiva puede haber más o menos interés en hacer que las normas se cumplan. ¿tá? Porque eso también implica una voluntad, ¿sí? Del propio ente. Y eso lo vamos a ir viendo. ¿Sí? Siguiente, Patricia. Bueno, vamos entonces ya directo a lo que es la interpretación del derecho. Es importante que tengan claro que el derecho, al estar compuesto por normas, y esas normas estar escritas en español, ¿sí? Lo que yo tengo que hacer es leer la norma e interpretar lo que quiere decir la norma. Por eso se habla de la interpretación del derecho. Yo tengo que interpretar qué quiso decir la norma, y sobre todo si esa norma es o no aplicable a un caso concreto. Por eso es importante entender el caso de una forma clara. Entonces, lo primero es establecer, bueno, ¿cuál es mi situación como administrado? Y luego determinar si estoy o no en esa norma. ¿Cómo lo hago? Bueno, muchas veces las normas traen definiciones. Vamos a ver, en legislación se da muchísimo, y por eso empiezo por acá, que las normas, las leyes, incluso los decretos, tienen infinidad de definiciones. Entonces, es muy importante que ustedes lean esas definiciones, porque esas definiciones los van a ayudar a ustedes a interpretar si están o no en ese supuesto normativo. ¿Sí? Muchas veces pasa que la definición que la norma da no tiene nada que ver con la definición, o no tiene nada que ver, o no está modernizada, o no es la misma, o realmente es una definición hecha a medida, y no tiene nada que ver con lo que uno estudió en un libro de texto. O sea, las definiciones no tienen por qué ser las definiciones que yo estudié en farmacotecnia, y esto es importante que lo sepan. De hecho, hace unos años atrás yo daba un curso de posgrado con un profesor que siempre decía que la definición de medicamentos, en la ley de medicamentos, no era la definición que él consideraba de una especialidad farmacéutica. Entonces, es muy importante que sepan que a los efectos de las normas pueden tener definiciones propias. Y esas definiciones ustedes las tienen que leer,
porque esas definiciones son las que de alguna manera los ayudan a determinar si están o no dentro del ámbito de esa norma. En segundo lugar, si no hubiera una definición, si la palabra a que se refiere fue una palabra técnica, se recurre al sentido, ¿verdad?, que le dan quienes profesan dicha ciencia o arte. Es decir, si la ley de medicamentos no trajera una definición de medicamentos, entonces yo tendría que definir medicamentos de acuerdo a cómo lo hacen ustedes, los químicos farmacéuticos. ¿Se entiende? En este caso no sería el mejor ejemplo porque la ley de medicamentos sí trae una definición sobre medicamentos. Podrán gustarle o no, les podrá parecer que es incompleta o que no es correcta en su terminología, pero existe. ¿Sí? Bueno, de lo contrario, dice las reglas, ¿no?, que rigen la interpretación del derecho, que están en el Código Civil, se recurre al sentido natural y obvio de las palabras. Y yo les pregunto, muchachos, si yo les digo a ustedes que ustedes tienen que interpretar el derecho según el sentido natural y obvio de las palabras, ¿dónde ustedes buscarían el sentido natural y obvio de las palabras? ¿En el diccionario? En el diccionario. Sí, en el diccionario. En el diccionario. Por eso Couture hizo el diccionario jurídico para el sentido natural y obvio de las palabras jurídicas. O sea, de expresiones que son realmente propias del derecho. Pero cuando se trata de palabras que no tienen una significación jurídica específica, ¿tá?, yo voy al diccionario. De hecho, estudio todos los diccionarios. Y como abogada, y no sé, Guillermo, decime vos, a vos que te gusta filosofía, las veces que nosotros buscamos definiciones en otros diccionarios para encontrar una definición que nos sirva. Porque hay un tema, muchachos. Cuando yo tengo una normativa, muchas veces lo que ocurre es que yo quiero que se me aplique una normativa y no otra. ¿Y por qué quiero eso? Porque cuando yo tengo un cliente, tengo una empresa que es clienta mía y me está pidiendo que un determinado producto sea considerado un domisanitario, porque me sirve, porque la legislación de domisanitarios es más laxa que la de, no sé, la de medicamentos, estoy inventando, entonces voy a hacer lo posible para que ese producto entre dentro de esa definición. Y si la norma no me trae una definición, buscaré en las normas técnicas y si no me sirven, terminaré tratando de meterlo con una definición de un diccionario. ¿Tá? La razón es que la normativa me determina cuestiones que son desde el punto de vista técnico muy importantes, porque puede estar determinando la forma en que se habilita esa empresa, ¿verdad?, las inversiones que esa empresa tiene que hacer para que precisamente el Ministerio de Salud Pública lo habilite, ¿verdad?, el tipo de registro de medicamento o de domisanitario o de producto, ¿verdad?, un producto que sea de alimento, ¿verdad?, y ese tipo de registro determina también distintas exigencias y distintos controles. Entonces, cuando voy a interpretar el derecho, y por eso me parece importante que entiendan a lo que me refiero con interpretar el derecho, yo voy a buscar, yo como técnico, ustedes como químicos, el día que tengan su cliente, voy a buscar encajar en la norma que me sea menos gravosa, en la norma que más me convenga. No siempre lo voy a lograr, pero en algunos casos lo voy a lograr. ¿Sí? ¿Se entiende a lo que voy? Vamos a ver, por ejemplo, que hay categorías de ventas en medicamentos. Yo tengo distintos tipos de medicamentos que tienen distintas categorías de ventas. Ustedes ya lo deben saber. Yo tengo medicamentos de venta libre. Digo, un medicamento de venta libre es un medicamento que tiene acceso a todo el público sin necesidad de una receta médica. Por lo tanto, si yo tengo un producto que considero que puede estar dentro de los medicamentos de venta libre, voy a tratar de lograr que sea así. ¿Se entiende? Porque de esta manera voy a poder hacer otro tipo de publicidad, porque voy a poder venderlo en forma masiva, porque no requiero de la receta de un médico, por un montón de razones. Por lo tanto, es muy importante lo que estamos hablando ahora, porque si bien es muy abstracto, tiene significación práctica en prácticamente todo el trabajo que ustedes hagan como directores técnicos.
Yo tengo que tener claro eso. También tengo que tener claro que no puedo meter con forceps un concepto donde no entra. Voy a tener que buscar que esa interpretación tenga cierto asidero, porque si no, obviamente no me van a decir que no, pero además de que me van a decir que no, van a decir que presento cualquier cosa, ¿no? Tampoco es así, tampoco yo puedo estirar los conceptos de una manera que no sea irregular o de alguna manera que no sea lógica, ¿tá? Pero la realidad es que uno como técnico va a tratar de buscar, ¿verdad?, cuál es la norma que más le conviene, que más le favorece a sus intereses, ¿sí? Y de esta manera va a tratar de interpretar el derecho para que el derecho lo asista en ese proceso, ¿sí? Siguiente, Pati. Bueno, muchas veces lo que pasa, además, es que cuando yo estoy en tratando de interpretar el derecho, me puedo encontrar con situaciones en las cuales el derecho no tiene una solución expresa, ¿verdad?, en una norma. Y en este caso yo tengo lo que se llama un vacío, ¿verdad? Cuando existe un vacío, en estos casos, el derecho no permite, no se puede dar el lujo de que existan vacíos. Entonces, existe lo que se llama la integración del derecho, que no es otra cosa que encontrar una norma, ¿verdad?, que de alguna manera venga a suplir la ausencia de una norma expresa. ¿Y cómo hago esto? Bueno, esto se hace mediante lo que se llama el fundamento de las leyes análogas. Esto implica buscar una norma que sea parecida. Si lo llevamos al ejemplo de los productos, durante mucho tiempo no hubieron normas específicas sobre alimentos modificados, ahora las hay. Pero en su momento no había una norma específica sobre alimento modificado. Por lo tanto, el Ministerio de Salud Pública integraba el derecho, es decir, integraba ese vacío con la normativa de medicamentos y le aplicaba a los alimentos modificados la normativa de medicamentos. ¿Qué implicaba esto? Bueno, implicaba ciertas adaptaciones, porque obviamente, como ustedes me imagino que tienen claro, un alimento modificado, no sé si todos tienen claro lo que es un alimento modificado, capaz que alguien tiene dudas sobre esto. Si tienen dudas es el momento. Bueno, todos saben lo que es un alimento modificado, no hay problema, seguimos. Bueno, le aplicaban la normativa de medicamentos a un alimento modificado. Y esto lo que implica es que, obviamente, hay una cantidad de cuestiones que no les son aplicables en forma directa y hay que hacer ajustes. Estos ajustes pueden traer injusticias, pueden traer situaciones en las cuales sea muy difícil resolver la parte administrativa. Entonces, bueno, la realidad es que lo mejor no es que exista un caso de integración, lo mejor es que exista una norma expresa, pero en ausencia de esas normas, el Estado tiene que encontrar una manera, y la forma es buscando una norma análoga integrando ese derecho. Bueno, obviamente que si las normas análogas no fueran suficientes, si fuera difícil encontrar algo parecido, porque estamos hablando de cuestiones que, bueno, muchas veces no son comunes. Y bueno, lo que se hace es recurrir a lo que se llaman los principios generales del derecho. Los principios generales del derecho son principios que establecen las bases de lo que es el derecho nacional, o sea, la justicia, la igualdad, la libertad, ¿verdad? Estamos hablando de conceptos súper abstractos. Entonces, cuando yo quiero aplicar los principios generales del derecho, ¿verdad?, a un caso concreto, como puede ser un producto, es realmente difícil. En general, estos principios se usan para, bueno, ayudar en esta integración, pero es necesario encontrar una norma análoga que al menos dé una pista de cómo debería tratarse esa situación. ¿Me van siguiendo? Cuéntenme si está claro, si hay algo que no entienden. Para mí es importante tener cada tanto feedback. No sé cómo va el chat. Por ahora, profe, muy claro. Bien. Bien. Bueno, siguiente, Patricia, no sé si... Bueno, yo quisiera terminar esta clase con todos estos conceptos abstractos para poder empezar ya con cosas más divertidas la clase que viene.
Pero bueno, la verdad que es necesario, si no ustedes no van a poder entender bien las clases que vienen, ¿no? Bueno, otro aspecto importante es el orden jurídico, o son conceptos que tienen que tener claro, y es fundamental para poder interpretar e integrar el derecho. ¿Qué es el orden jurídico? Bueno, el orden jurídico está constituido por todas las reglas jurídicas, y esas reglas jurídicas forman un sistema orgánico, ¿sí? Vamos a ver ahora de qué estamos hablando con un diagrama. Se le llama orden jurídico a ese conjunto de normas que tienen distintas jerarquías, ¿verdad? Y que, bueno, que tratan de distintas materias, pero que conforman, ¿verdad?, un todo, que es el que de alguna manera se viene a interpretar e integrar. ¿Cuál es la función de este orden jurídico? Porque este orden jurídico tiene reglas, y estas reglas, la verdad que ayudan a que no se den situaciones de contradicción. O sea, la función del orden jurídico es que no exista contradicción entre las normas y que se asegure el tratamiento igualitario, ¿tá? Vamos a ver cómo lo hace. Siguiente. Bueno, hay 3 principios básicos del orden jurídico que tienen que tener claros: el principio de jerarquía, el principio de derogación y el principio de competencia, ¿sí? El principio de jerarquía lo que dice es que las normas tienen diferentes jerarquías, y una norma de inferior jerarquía no puede contradecir a una norma de superior jerarquía. ¿Alguien sabe cuál es la jerarquía que tienen las normas? ¿Cuál es la norma que tiene mayor jerarquía en el orden jurídico? La ¿Las Constitución. leyes? No, la Constitución, muy bien. La Constitución es las leyes son las segundas. La Constitución es la norma de superior jerarquía. ¿Alguno de ustedes sabe qué contiene la Constitución? Estoy testeando a ver qué se acuerdan del liceo. Artículos. Nada, artículos. Muy bien, esa sí, esa es buena. Sí, tiene 332 artículos, excelente. Pero no, yo lo que quería más bien es saber, por ejemplo, el artículo 1 de la Constitución. ¿Alguien se acuerda qué dice el artículo 1? ¿No? No. ¿No es algo de la Bueno. vida? Derecho a la Sí, vida, sabe que de eso. tenemos No, ese está derecho más a la abajo. vida, a la libertad, no sé qué, esas cosas. Sí. ¿Qué son todas esas cosas? La vida, la libertad, no sé qué. ¿Qué es todo? Derechos, ¿Qué tipo de derecho? No cualquier derecho. derechos fundamentales. Básicos. Bien. Derechos humanos, derechos fundamentales. Estamos hablando de cosas pesadas, ¿no? Pero el artículo 1 es más importante todavía. Porque les cuento, esto para que no se lo olviden. No se lo van a olvidar. Para mí, que no se lo olvidan. El artículo 1 de la Constitución lo que hace es, como su nombre lo indica, es constituir la República Oriental del Uruguay. Vieron que Constitución, uno se pregunta, ¿por qué se llama Constitución? Bueno, se llama Constitución, y esto es importante, porque constituye la República Oriental del Uruguay. ¿Está? ¿Me siguen? O sea, por eso el artículo 1 uno no se lo olvida en general. Pero a veces los profesores del liceo no plantean las cosas en estos términos. Yo voy a ser muy clara. La Constitución es muy importante y hay cosas que tienen que saber que están ahí. Lo primero, el artículo 1, que nos crea como Estado, ¿sí? Y además nos crea como un Estado independiente, ¿verdad?, republicano. Hay una cantidad de cosas muy importantes que dice la Constitución, y que nos diferencian de nuestros vecinos. Miren que nosotros somos un país laico porque lo dice el artículo 1 de la Constitución, ¿sí? El artículo 1 de la Constitución de Argentina, para no ir tan lejos, ¿sí?, dice que se crea la República Federal Argentina, Federativa Argentina, o Federal Argentina, algo así, y dice específicamente que se reconoce la autoridad de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Por lo tanto, la Constitución del Estado está unido, ¿verdad?, al reconocimiento a la Iglesia Católica Apostólica Romana, con esos términos. Y están cruzando el río La Plata. Nosotros no tenemos eso en la Constitución, y por eso tenemos tantas diferencias con Argentina, ¿sí?, en un montón de aspectos. Bien, eso para que tengan una idea. O sea, el hecho de que Uruguay sea un país laico, republicano, ¿verdad?, tiene una cantidad de cosas que de alguna manera modifican nuestra manera de ser, y esto con ustedes, como profesionales que van a vivir en este país, tienen que tenerlo claro.
Bueno, ¿qué más tiene la Constitución? Muy bien, tienen los derechos humanos, todos lo dijeron, tienen todos los derechos humanos, hasta el artículo 72 se establecen todo tipo de derechos humanos. ¿Tá? Nos va a interesar específicamente que estudien el artículo 44 de la Constitución, o sea que para la clase que viene les voy a pedir que busquen el artículo 44 de la Constitución y lo lean, porque lo vamos a analizar específicamente. ¿Sí? Les va a venir aparte bien leerlo, porque aparte tiene mucho que ver con la pandemia, así que vamos a hablar de la pandemia, vamos a hablar del artículo 44 de la Constitución. Y después vamos a seguir poniendo casos de la pandemia, porque así por lo menos la pandemia nos sirve para algo productivo, digo, más que quejarnos de estar lejos, ¿no? Bien, en realidad hay mucha cosa para hablar de la pandemia en relación a lo que son temas de salud, y esta materia tiene mucho que ver con temas de salud. Y por lo tanto nos parece que es muy importante que introduzcamos estos temas y que discutamos estos temas técnicamente. Así que lean ese artículo, porque la clase que viene los voy a desafiar con algunas preguntas sobre qué opinan sobre el artículo 44. Tiene 3 renglones. ¿Tá? Les digo porque tampoco crean que les estoy pidiendo que lean un tratado. ¿Tá? Son químicos, me ubico, y les pido que lean 3 renglones. ¿Tá? Bueno, espero que alguien lo lea. Sigo. Además de esos derechos humanos que hay de varias generaciones, ¿verdad? No sé si ustedes recuerdan, también hay otra segunda parte de la Constitución que tiene ¿qué cosas? ¿Saben ustedes? La organización del Estado. Bien, muy bien. Me das una alegría, mira, no te haces una idea. ¿Sabes las pocas veces que me han contestado esta pregunta? La organización del Estado. Entonces, toda la organización del Estado, cómo funcionan los poderes del Estado, está en la Constitución. ¿Sí? Por las dudas, recordemos nomás que tenemos el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. ¿Sí? ¿Qué hace el Poder Ejecutivo? No me digan ejecuta, porque es fuerte. A ver, ¿quién integra el Poder Ejecutivo? El presidente y los ministros. El presidente y los ministros, muy bien. Tenemos un montón de ministros. Los ministros están divididos ¿por qué? ¿Por qué? Perdón, ¿puedes repetir la pregunta? ¿Por qué? Porque para alguien contestó. ¿Por temas de actuación? Sí, por temas, por áreas, muy bien. Los ministros están divididos por áreas. ¿Tá? A nosotros en esta clase nos va a interesar el Ministerio de Salud Pública. En particular vamos a hablar de Daniel Salinas, pobre, ¿no? De él, de su ministerio. ¿Tá? Pero básicamente nos va a interesar el Ministerio de Salud Pública. Pero hay otros ministerios, ¿sí? Que tratan otros temas. Está claro. No lo voy a decir todo, porque en bases jurídicas trato de recordárselos. Si no saben cuáles son los ministerios, si quieren saberlo, los pueden buscar, y es muy interesante saber quién está, en qué hace cada ministerio. ¿Tá? Pero bueno, básicamente lo que hace el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Es ¿qué? ¿Qué hace el presidente y los ministros? Ejecutar leyes. Ejecutar leyes. Promueven que se cumplan las leyes. Bueno, claro, sí. Sí. ¿Y cómo hacen eso? ¿Cómo ejecutan las leyes o cómo promueven que las leyes se cumplan? ¿A través de decretos? Dictando decretos. Bien. Dictan reglamentaciones, dictan decretos. ¿Tá? Por eso. Entonces, ese es el Poder Ejecutivo. Ahora lo vamos a integrar con el Poder Legislativo. ¿El Poder Legislativo qué es lo que hace? ¿Quiénes son y qué hacen? Legisla. Sí, claro, está bien. Me encanta. ¿Qué es legislar? Hacer las leyes. Bien, hacen leyes. Lo único que hace el Poder Legislativo son leyes. ¿Sí? Hacen leyes. ¿Quiénes son los que hacen las leyes? Senadores y diputados. Senadores y diputados, muy bien. Ellos son los que hacen las leyes. Solo las leyes.
¿tá? La Constitución se hace por el Poder Constituyente, el Poder Constituyente se convoca, la Constitución dice cómo se modifica la Constitución. Nosotros hemos tenido un montón de constituciones, somos de los países que tenemos más constituciones, ¿sí? La última es de 1967 y tiene modificaciones posteriores, ¿tá? Pero la última constitución entera la hicieron en el 67, ¿tá? Bien. Después dijimos de que el segundo nivel está constituido por las leyes que las hace el Poder Legislativo. Y después habíamos hablado de que el Poder Ejecutivo, ¿verdad?, imparte esas leyes y lo hace a través del dictado de reglamentos. Esos reglamentos se les llama también decretos, ¿sí?, del Poder Ejecutivo. Y esas son las cosas que ustedes van a estudiar en esta clase, por eso es importante que sepan la jerarquía que tienen y quiénes las dictan, ¿sí? La Constitución es la norma más difícil de cambiar. ¿Cómo se cambia la Constitución? Con un plebiscito, ¿verdad? Es necesario que votemos todos los ciudadanos para cambiar la Constitución. Eso pasa cada vez que existe, ¿verdad?, un proyecto de reforma que se plebiscita, que no ocurre todos los años, ¿verdad? Ocurre cada mucho tiempo, por suerte, porque es necesario que el país, ¿verdad?, esté sobre bases sólidas. Por eso la Constitución tiene temas que son temas que no se discuten, ¿tá? A veces lo que se discuten son cambios en la organización del Estado, o lo que se puede llegar a discutir es la inclusión de un nuevo derecho humano, de un derecho humano de última generación, ¿tá? Pero nunca vas a discutir el derecho a la vida, o vas a discutir los derechos, como es de las libertades, ¿verdad? Ese tipo de cosas no se discuten, ya son cuestiones que son aceptadas y que forman parte de la forma republicana de gobierno, ¿tá? Entonces, esas cosas están bien que estén en la Constitución y que no sean modificables. Las leyes, ¿de qué tratan? ¿De qué trata una ley? La ley de medicamentos, ¿de qué trata? Bueno, alguien que me ayude un poco. Yo no tengo ni idea, profe. ¿Qué cree que te diga? ¿No tenés idea de qué trata la ley de medicamentos? Bueno, yo te cuento. De medicamentos. O sea, te diría de medicamentos, pero no creo que sea la respuesta que esperamos. Sí, es la respuesta. La ley de medicamentos trata de medicamentos. La ley de farmacias trata de farmacias. Ay, bueno, pero pensé que era una tomada de pelo decir eso. No, no es una tomada de pelo, es de lo que trata la ley. Y yo les puse ese ejemplo simplemente para que ustedes contesten que las leyes pueden tratar de cualquier tema. Porque de hecho, todas las leyes, el derecho, ¿verdad? Yo siempre empezaba las clases hablando de que el derecho nos circunda, el derecho está en todos nuestros actos. Entonces, todo lo que nosotros hacemos está regulado, de una manera o de otra, ¿tá? Son pocas las cosas que no están reguladas, son pocas las relaciones jurídicas que no son relevantes desde el punto de vista jurídico. Yo siempre digo, o sea, a ver, les pongo un ejemplo. Las relaciones de familia, todas las relaciones de familia, están reguladas por el derecho de familia. Lo que no está regulado por el derecho de familia son los sentimientos. ¿Se entiende? Yo tengo establecido en el Código de la Niñez, ¿verdad?, las obligaciones que tienen los padres y las madres con sus hijos, ¿sí? Lo que no está establecido, que los padres y las madres quieran a sus hijos. Eso no está establecido porque el derecho entiende que eso no es relevante desde el punto de vista jurídico. Eso es algo que le corresponde al ser humano, no le corresponde al Estado imponer los sentimientos. ¿Se entiende esto? Entonces, todo el resto de las cosas están reguladas, ¿sí? Ese es un ejemplo. En el caso de la legislación farmacéutica, todo, miren lo que les voy a decir, absolutamente todo lo que ustedes vayan a hacer como químicos farmacéuticos está regulado. Todo. Pero además, en un nivel de exhaustividad que es complejo y que implica una materia como esta, dedicada solamente a estudiar cada una de las leyes
que regulan la profesión de ustedes. Que no la tienen los químicos, los que estudian química o los que estudian bioquímico clínico. ¿Tá? Porque tienen un régimen de responsabilidad especial, porque todos los productos que ustedes manejan son especiales y tienen reglamentaciones especiales, porque todos tienen leyes y decretos especiales. Y no una, varias leyes y varios decretos especiales. ¿Se entiende? Entonces, si yo les pregunto de qué tratan las leyes, la respuesta es de cualquier tema. Cualquier tema puede ser objeto de una ley. ¿Qué hace una ley? Hace una regulación general. ¿Y qué hace el decreto? Hace una regulación particular. Entonces yo tengo una ley de farmacias, que vamos a ver en las próximas clases, una ley de farmacias que va a decir que para que una farmacia funcione tiene que estar habilitada. Un ejemplo. ¿Qué va a decir la reglamentación? Bueno, la reglamentación va a decir qué es necesario para que una farmacia sea habilitada, cuáles son los requisitos y cuáles son, ¿verdad?, la documentación que se le va a pedir, se le va a exigir a ese dueño de farmacia y a ese director técnico para que esa farmacia sea habilitada. ¿Se entiende qué hace una cosa y qué hace la otra? Sí. Entonces, es muy importante que ustedes sepan que el principio de jerarquía determina que hay normas que están por arriba de otras y que por lo tanto, si hay una contradicción entre una norma de inferior jerarquía con una norma de superior jerarquía, ¿qué va a primar? Siempre la de arriba. Por lo tanto, ninguna ley puede ir en contra de la Constitución, ningún decreto puede ir en contra de la ley, ¿tá? Ningún decreto puede ir en contra de la Constitución. Estas cosas son básicas. Si ustedes ven un decreto que va en contra de la ley, ese decreto es nulo. Se aplica la ley. Y hay pila de casos, pila de casos donde los decretos se van en contra de la ley porque están mal redactados. Porque las personas que redactaron ese decreto de repente no tuvieron esta clase. Porque si no, no lo entendés. ¿Tá? Entonces, eso es uno. El segundo principio es el de derogación. ¿Qué dice el principio de derogación? Que una norma posterior en el tiempo deroga a una norma anterior en el tiempo. Siempre que sea de la misma jerarquía, ¿no? O de jerarquía superior. Si no, no. ¿Tá? Yo no puedo derogar con un decreto posterior una ley. Pero sí puedo derogar un decreto con otro decreto. Y puedo derogar una ley con otra ley. Y puedo derogar con la Constitución decretos, leyes, lo que quiera. ¿Se entiende? Y por último, el principio de competencia, que establece que cuando existen dos órganos del Estado que tienen competencia en un mismo hecho, en una misma situación, tiene derecho a actuar aquel que sea el órgano que tenga la competencia originaria. Y les voy a explicar esto por qué es y cuándo se da. Hay muchos casos en los cuales tiene competencia el Ministerio de Salud Pública como órgano que tiene la competencia originaria en lo que tiene que ver con la salud e higiene públicas. Sin embargo, a nivel departamental, las intendencias municipales también tienen competencia en el área de salud y ejercen a nivel departamental algunas facultades, algunas prerrogativas. En muchos se han dado casos en los cuales han habido lo que se llama una contienda de competencia, porque está por un lado el Ministerio de Salud Pública que dice yo soy competente para investigar este tema de salud, y la Intendencia dice, bueno, pero está en mi departamento, por lo tanto yo soy el competente. El tema es que frente al administrado, o sea, frente a la empresa que de alguna manera ha sido objeto de una investigación por el Ministerio de Salud Pública y por la Intendencia, tiene que haber un solo órgano que sea el que investigue y el que sancione, porque si no, todos me van a poder sancionar por el mismo hecho. Y en estos casos, cuando se trata de cuestiones de salud, ha primado el Ministerio de Salud Pública por sobre las intendencias municipales. Se ha dado el caso, por ejemplo, de
contaminaciones alimentarias. Yo he puesto muchas veces ese caso, porque han habido varios casos de esos, en el cual hubo hace unos años una contienda de competencia entre la Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Salud Pública. Esa contienda de competencia se resolvió en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y resultó que el Ministerio de Salud Pública fue el que ganó. Entonces la confitería que había vendido los sándwiches con salmonela fue sancionada por el Ministerio de Salud Pública y la Intendencia de Montevideo debió retirar, ¿verdad?, el expediente y, bueno, archivarlo por no tener competencia para sancionar a ese comercio. ¿Tá? Esto ha ocurrido en más de una oportunidad. Lo que pasa es que, claro, la segunda vez que pasó ya la Intendencia se retiró, lo llamó al Ministerio de Salud Pública y le avisó, vengan y ustedes inspeccionen. ¿Tá? Este tema no es un tema menor porque las multas por cuestiones de salubridad son multas importantes y, bueno, desde el punto de vista de la empresa es horrible que te sancionen por dos lados. No corresponde, además, hay principios generales que impiden que se sancione dos veces al sujeto por la misma infracción. O sea, yo violo una norma, me sancionan, pero me sanciona uno, no me sancionan todos. ¿Sí? Bien. A ver si la siguiente está la pirámide de Kelsen, así terminamos. Sí, perfecto. Bueno, para terminar quería mostrarles este diagrama que se llama pirámide de Kelsen. Kelsen es un profesor de Derecho, que fue el que inventó la pirámide, y básicamente lo que establece esto es un diagrama de cuáles son, bueno, las jerarquías de las normas, o sea, cuál es la norma de mayor jerarquía. Fíjense que en el primer eslabón está la Constitución, luego están las leyes, y fíjense que abajo de la ley dice decreto ley. ¿Alguien sabe lo que es el decreto ley? ¿Y por qué está ahí? ¿No? Son de la época Se crearon de en la dictadura. ¿no? Sí, sí. Los decretos leyes son leyes que fueron sancionadas durante el periodo de la dictadura, pero que siguen vigentes. En particular, en la clase de legislación me interesa remarcarlo porque la ley de medicamentos es un decreto ley, la ley de farmacias es un decreto ley, la ley de estupefacientes es un decreto ley. Son las tres leyes más importantes que van a haber, y bueno, tienen modificaciones posteriores, pero las tres leyes madre vienen del periodo de la dictadura. Y ustedes van a ver que dice decreto ley, y muchas veces se van a preguntar, ¿y esto qué es? ¿Un decreto o una ley? ¿Por qué se llama decreto ley? Bueno, se llama decreto ley porque en el periodo de facto, durante la dictadura, no estaba disuelto el Parlamento, y por lo tanto toda la normativa era sancionada desde el Poder Ejecutivo. Al volver la democracia en el año 85, que muchos de ustedes capaz que no habían nacido, no sé, díganme que alguno nació por lo menos, así no me siento tan sola, pues yo sí había nacido, me acuerdo perfectamente. ¿Nadie? Yo ya había nacido. Ay, Douglas, menos mal. Te agradezco en el alma, estamos tú y yo un solo corazón, porque me siento con una vejez. Claro, somos jóvenes, Douglas, somos jóvenes. Bueno, lo que pasa es que éramos muy precoces. Entonces, en esa época, en el año 85, lo que hizo el gobierno del entonces presidente Sanguinetti fue aprobar, o sea, el Parlamento en realidad fue aprobar determinados, convalidar, se llamó convalidación en realidad, determinados decretos leyes. ¿Por qué hicieron esto? Porque, bueno, uno no puede volver a la democracia y decir, bueno, tenemos que hacer todo, la ley de medicamentos nueva, la ley de farmacias nueva, ¿entienden? O sea, hubo una cantidad de cosas que se hicieron en esos 10, 13 años, 12 años, 13 años fueron, que bueno, que no estaban del todo mal, que estaban bien en relación a lo que era la época, que estaban correctos, y por lo tanto, y además muchos de ellos, muchas cosas muy técnicas, se decidió mantenerlos. ¿Tá? Y bueno, posteriormente tuvieron modificaciones, vamos a ver, pero las leyes madres son decretos leyes, y por eso me parece importante que ustedes estén familiarizados con este concepto. Bueno, después van a tener reglamentos, decretos, reglamento y decreto es lo mismo,
todos los reglamentos son decretos, que son del Poder Ejecutivo. Y por último, en la base de la pirámide van a tener ordenanzas, resoluciones administrativas o incluso sentencias judiciales. ¿Por qué están más abajo en la pirámide? Porque este tipo de normas jurídicas son más específicas, las ordenanzas son de tipo general, están dictadas por los ministros, por los ministerios, y son órdenes de servicio, establecen en general cuestiones más administrativas, más de trámite, y ayudan a interpretar el derecho, ¿verdad? Y generan algunas normas generales para todos. Las resoluciones administrativas son las resoluciones de los ministerios, y las sentencias son las sentencias judiciales, que es el otro poder del cual no habíamos hablado, que también genera derecho, porque cada vez que hay una sentencia, se genera una norma para el caso concreto, ¿verdad? Así que bueno, básicamente las normas, y además esas sentencias, esas resoluciones, tienen que basarse en esta pirámide, y por lo tanto son parte de esta pirámide, ¿está? Bien, creo que esta es la última, ¿no, Patricia? Sí, es la última. Bien. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, creo que estamos justo, terminamos más o menos bien. Capaz que la clase que viene retomamos con algún otro concepto, o les pongo algún ejemplo de interpretación antes de seguir adelante. Pero bueno, a ver, para terminar, es importante que sepan que cuando yo estudio cualquier tema, tengo que empezar estudiando de la Constitución para abajo. Por eso la clase que viene vamos a empezar con el artículo 44, y vamos a ver que toda la normativa sanitaria que es objeto de esta materia se basa en ese artículo 44. Toda va a salir de ahí, porque toda se basa en esa premisa que establece ese artículo. Por eso lo vamos a analizar la clase que viene, y vamos a empezar a ver la Ley Orgánica del Ministerio de Salud Pública, específicamente a qué se dedica, así lo comprenden, bueno, cuáles son las competencias que tiene, y cómo funciona. Bien. Bueno, la clase que viene nos encontramos de vuelta por el mismo link.